Buenas tardes a todos y a todas. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la persona de su decano, el maestro Bautista López, la Escuela de Derecho y el Instituto de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra facultad, le dan la más cordial bienvenida a este conversatorio académico virtual que tiene como título Coronavirus y sus efectos sobre los contratos y las obligaciones. Ante todo, agradecer que ustedes hayan aceptado la invitación de participar en este interesante conversatorio que vamos a ejecutar en la tarde de hoy, que tendrá la participación de académicos y académicas de nuestra facultad y de otras escuelas e institutos de nuestro país. Es una conversación que esperamos será muy fructífera porque el tema es de mucha actualidad debido a que por la pandemia y el COVID-19, muchos de los contratos que se acordaron entre las partes contratantes, debido a este evento inesperado que tiene efectos tanto en la salud como en la economía, también tiene efectos en las obligaciones de las partes. Y para ello tenemos un panel compuesto por profesores, jueces y abogados en ejercicio que van a, desde su diferente perspectiva, a trabajar este tema. La conducción del panel estará a cargo del maestro coordinador de la Cátedra de Derechos Civiles de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Rudy Correa. Rudy. Buenas tardes a todos, damas y caballeros. Comienza un nuevo foro en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, presidida por el decano Bautista López García, además el coordinador general de estos programas que se han venido haciendo por este medio desde el inicio prácticamente de la pandemia. En el día de hoy vamos a tratar el tema del coronavirus y sus efectos sobre contratos y obligaciones. Nos acompañan varios profesores de primerísima calidad de Derecho Civil, Laboral y de la Seguridad Social. Tenemos en primer orden a la maestra Marta Díaz Villafaña, presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, investigadora, docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, profesora de cuarto nivel de la UAS y una de las profesoras de educación por competencia más competente que nosotros conocemos. En segundo lugar tenemos al maestro Elvin Herrera, académico, abogado en ejercicio, especialista en responsabilidad civil, docente de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, profesor de cuarto nivel, expresidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y además es el actual presidente de la Sociedad Dominicana de Abogados, SODAA, que nos va a tratar la responsabilidad civil. En tercer orden tenemos al maestro Francisco Cabrera Mata, académico, abogado en ejercicio, especialista en derecho laboral, derecho de trabajo y la seguridad social, docente de cuarto nivel, miembro de la Asociación Nacional de Derecho de Trabajo, que también va a tratar los contratos de trabajo en tiempos de coronavirus. Y de último, en cuarto lugar, tenemos a la maestra Mildred Hernández, académica, juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, profesora de cuarto nivel y además docente de la Escuela Nacional de la Judicatura. Para empezar, ya
y que estamos empezando tarde, le vamos a solicitar a los panelistas que por favor no pasen de 10 minutos lo máximo por el tiempo. Son 4 panelistas, estaríamos hablando de 40 minutos más las preguntas. A los participantes que vayan a hacer alguna pregunta, que recuerden que entre los panelistas hay 2 magistrados y que las preguntas tienen que ser directamente académicas, sobre todo. Así es que, sin más preámbulo, vamos a escuchar entonces a la maestra Marta Díaz Villafaña. Bien, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación virtual en este caso. Y agradeciendo a la Escuela de Derecho y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por la invitación. Coronavirus y sus efectos sobre obligaciones y contratos. Bien. Este conocimiento general que como consecuencia de la crisis sanitaria mundial que estamos sufriendo a causa de la pandemia del coronavirus, o sea, el COVID-19, el Congreso Nacional, mediante resolución número 62-20 del 19 de marzo, autorizó a la Presidencia de la República a declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional, formalizando el Poder Ejecutivo esa declaratoria a través del decreto número 134-20, la cual ha sido prorrogada, como todos sabemos, en 3 ocasiones. Nos encontramos ante una nueva realidad con unas consecuencias jurídico-económicas imprevisibles, en especial en el ámbito de las obligaciones y los contratos. Esto es en función de que desde el punto de vista social y económico, en un mundo tan dinámico como el actual, mediante las obligaciones se desenvuelven la mayoría de las relaciones jurídicas a través de las cuales cada individuo se desarrolla en la vida en comunidad. En sentido objetivo se afirma que el derecho de las obligaciones es la rama del derecho civil integrada por ese conjunto de reglas y principios que rigen aquellos derechos subjetivos mediante los cuales una persona puede exigir a otra prestaciones, ya sea de dar, de hacer o sencillamente de no hacer. En este sentido nos preguntamos, ¿podría la declaratoria del estado de emergencia a causa del COVID-19 incidir, además de la salud y el bienestar de los seres humanos, en la fuerza vinculante de lo pactado entre las partes? En ese sentido, voy a abordar el tema desde 4 perspectivas. En primer lugar, desde el principio de la conservación de los contratos o pacta sunt servanda. Esta expresión latina, lo pactado obliga, es uno de los principios que preside la teoría general del contrato. Tiene reflejo en las disposiciones del artículo 1134 del Código Civil Dominicano, cuando establece que las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas sino por su mutuo consentimiento o por las causas establecidas por la ley. Y sobre todo, deben llevarse a cabo de buena fe. Así, una vez celebrado el contrato, las partes están obligadas al cumplimiento, no solo de lo expresamente pactado, sino también de todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe. Y por consiguiente, ante un incumplimiento contractual, la parte a quien se le ha incumplido podrá reclamar a la otra, bien el cumplimiento del contrato, bien la resolución del mismo, y por ahí viene también una solicitud de daños y perjuicios. Ahora bien, la crisis provocada por la declaratoria del estado de emergencia a causa del COVID-19 es una circunstancia externa al contrato, radicalmente imprevisible, que se va a comportar en muchos casos tomando en cuenta un importante desequilibrio al momento de la ejecución de lo pactado, lo que podría conllevar a que una de las partes tenga que hacer un desproporcionado sacrificio en relación con las circunstancias y prestaciones inicialmente acordadas. Ahora bien, un segundo aspecto, y que es parte del corazón de esas palabras que estamos teniendo ahora, es que hay que tomar en cuenta el tipo de obligación contraída. ¿Por qué? Porque en este punto debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la clasificación de las obligaciones conforme a su objeto y conforme a sus elementos. Conforme a su objeto, sabemos que podemos tener obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque vamos a hacer énfasis en las obligaciones de hacer. Aquellas obligaciones que implican una prestación, un hecho positivo, una acción positiva. Pero hay que tomar en cuenta que los artículos 1136 y 1142 del Código Civil Dominicano disponen que las obligaciones, ya sea de dar, de hacer o no hacer, se resuelven por una indemnización en daños y perjuicios en caso de falta de cumplimiento. Más tarde veremos por qué es importante tener en cuenta las obligaciones de hacer. Ahora bien, conforme a sus elementos, tenemos obligaciones alternativas, facultativas y conjuntivas. ¿Y qué tipo de obligaciones hay que destacar aquí? Las obligaciones alternativas, aquellas en las cuales el deudor se libera cumpliendo de una forma o de la otra forma. Y que a veces en clase hacemos la pregunta, ¿qué es menos gravoso, obligarse a una obligación pura y simple o compleja alternativa? Y la respuesta es, depende. Depende de quien tenga el poder de elección. Esas obligaciones ahora también hay que tomarlas muy en cuenta. A la vez que hay que tomar en cuenta las obligaciones complejas desde el punto de vista de los sujetos, entiéndase las obligaciones solidarias, tanto desde el punto de vista del acreedor como desde el punto de vista del deudor. Y por eso voy a recalcar el artículo 1214. El codeudor de una deuda solidaria que la ha pagado por entero no puede repetir contra los otros sino su parte y porción de cada uno. Si uno de ellos es insolvente, la pérdida que ocasiona su insolvencia se reparte a prorrata entre los demás codeudores solventes y el que ha hecho el pago. O sea que cuando miremos un caso de obligaciones solidarias en esta situación de un COVID-19, donde realmente se ha alterado la economía, puede ser también que las personas que se hayan obligado solidariamente resulten, vamos a decir así, seriamente afectados. Ahora bien, un tercer aspecto a tomar en cuenta es la forma de extinción de las obligaciones. Sabemos que el artículo 1234 nos establece diversas formas de extinguir las obligaciones, tales como el pago, la novación, la quita voluntaria, la compensación, la pérdida de la cosa. Pero es importante detenernos en dos situaciones, en dos formas de extinción, como son el pago y la pérdida de la cosa. Pagar es cumplir la obligación. Ahora bien, ¿quién debe pagar? En principio, debe pagar el deudor, pero también puede pagar un coobligado o un fiador. Y también cualquier persona que no tenga interés, siempre y cuando no intente subrogarse, porque si no, imagínense, mi enemigo cobraría mi deuda. Entonces, en caso de COVID-19, también hay que tomar en cuenta quién va a cumplir la obligación. Ahora, ¿a quién se le debe cumplir? En principio, al acreedor o a quien esté obligado por la ley o por la justicia a que pueda reclamar este cumplimiento. Pero sobre todo, ¿qué se debe pagar? Yo creo que uno de los aspectos relevantes será qué se debe pagar, porque el artículo 1243 nos establece claramente que se debe pagar lo que se ha convenido en el contrato. Ahora bien, en un caso de COVID-19 puede ser que esa sea de las situaciones que tenga atenuantes. ¿Por qué? Porque al principio hablábamos de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, ¿qué sucede? Con la obligación de hacer pasa algo, y es que la obligación de hacer muchas veces es o una obligación pecuniaria o una obligación que se ha contratado intuitu persona. Entonces, por ejemplo, las obligaciones no se extinguen por la muerte, pero hay una sola excepción, que es las obligaciones intuitu persona, son obligaciones de hacer que se extinguen de esa manera. Entonces, las obligaciones de hacer son las que estarían, vamos a decir así, rodeadas de un mayor número de situaciones o de presupuestos que debe examinar al juez ante un caso concreto sometido a su consideración. Otro aspecto a tomar en cuenta es la pérdida de la cosa, artículo 1312 del Código Civil. O sea, cuando hay una situación imprevisible, cuando se ha perdido la cosa, entonces puede ser que el cumplimiento de la obligación sea atenuada. Ahora, ¿cuál es el aspecto número 4? Una figura que con habitualidad es regulada en las relaciones contractuales, la fuerza mayor. Caso en el que se requiere, aunque no de manera acumulativa, que el hecho sea imprevisible, insuperable e irresistible. Y sobre todo, que en ningún caso concurra la voluntad del obligado. Ahora bien, recordemos todo eso que vemos en las aulas universitarias, o sea, desde la puesta en mora, cómo se constituye en mora el deudor, pero también, o sea,
¿Cómo el deudor debe de cumplir su obligación? En este caso, la fuerza mayor se debe a la intervención de la naturaleza. Es un obstáculo invencible. Aún habiendo previsto, hubiera sido inevitable el caso del COVID-19. Entonces, lo que establece el legislador al desarrollar el concepto de fuerza mayor es que nadie será responsable de sucesos imprevistos. Es decir, el obligado no quedó exonerado del cumplimiento de la obligación, pero ante el incumplimiento de esta, mediando los requisitos citados, no se le podría exigir probablemente la indemnización en daños y perjuicios. Es importante tener en consideración que dicha fuerza mayor podría ser invocada en las obligaciones de hacer, pero no en las obligaciones de naturaleza pecuniaria, puesto que las deudas pecuniarias no se le puede aplicar la imposibilidad sobrevenida de la prestación por tratarse de una obligación genérica, y de ahí que la imposibilidad sobrevenida no extinga la obligación. En conclusión y a efectos prácticos, será necesario analizar cada contrato. Analizar cada contrato y sus cláusulas para ver si los presupuestos que regulan la fuerza mayor pueden ser adaptados a una situación de crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia COVID-19, siempre teniendo en cuenta las reglas relativas a la interpretación de las convenciones. Muchísimas gracias. Doy paso al compañero maestro Elvin. Y vamos a darle las gracias a la magistrada y maestra Marta Díaz Villafaña. Antes de darle paso al maestro Elvin, vamos a acusar recibo de la asistencia de varias personas que han ido entrando en el transcurso de este conversatorio. El profesor Víctor de la Cruz, José Pérez Borque, Esther Díaz, tremenda amiga de Francisco Cabrera y de Marta Villafaña, Ramón Hernández, Licky Pascual, Pedro Martínez, Rafael Infante Gil, Antonia Mercedes, Manuel Betances, Jaime Francisco Rodríguez, Luis Mena, Flavia Disla, Pedro Pablo Hernández, gran escritor de Derecho Civil de San Francisco de Macorís, amigo de la magistrada Marta, Rosalía Sosa, Mártires Familia, Héctor Pereira, el director de la Escuela de Derecho, y Martín Untilla también están con nosotros. Vamos a continuar con este conversatorio sobre el coronavirus y los contratos civiles en tiempo de pandemia. Y vamos a escuchar inmediatamente al maestro Elvin Herrera. Sí, muy buenas tardes. Quiero señalar que las pandemias han azotado a la humanidad por siempre y siempre han sido superadas por la tecnología, por la medicina. Y esta vez yo entiendo que no será la excepción. Y como dice Lily Goodman en una de sus canciones, al final será mejor lo que vendrá, ya que todo es parte de un propósito y el Señor tiene su mirada puesta en esta nación y de seguro que todo saldrá bien. Quiero dar las buenas tardes a las autoridades de nuestra facultad, especialmente al decano Bautista López, así como al director de la Escuela de Derecho, Héctor Pereira, a nuestro coordinador de cátedra, Ruiz Correa, y al profesor Jaime Francisco, quien es el director del Instituto de Investigaciones. De igual manera, quiero agradecer a los connotados integrantes del panel, a mi maestra querida de posgrado, la magistrada Marta Díaz Villafaña, a la maestra magistrada y colega, compañera de trabajo también, Mildred Hernández, y al distinguido jurista maestro Francisco Cabrera Mata, así como a mis colegas y compañeros académicos y al público en general. Quiero señalar que por lo regular las personas entienden que su patrimonio solo se puede ver comprometido cuando ellos se obligan mediante contratos. Sin embargo, en cualquier actividad en que nos involucramos día a día,
ponemos en peligro nuestro patrimonio, tal y como señalaba la magistrada Villafaña. Las obligaciones pueden bien venir de los contratos, pues también nos pueden llegar como consecuencia de hechos en los que nosotros nos vemos involucrados. Pero todos, incluyendo los contratos, contienen en sí la responsabilidad civil como cumplimiento de estos mismos y como consecuencia de los actos que llevamos a cabo contrarios a alguna norma de conducta. Esto implica necesariamente que la reparación de los daños contractuales con motivo de la violación o incumplimiento de un contrato, así como la obligación de reparación de daño como consecuencia de la comisión de delito, sea este de carácter civil o penal. Los efectos del COVID-19 en el ámbito penal, nosotros pudiéramos inclusive tomar un panel sobre ese aspecto, pero es bueno señalar que en el ámbito penal rige el principio de legalidad y que nosotros no tenemos hasta ahora nada que haya regulado jurídicamente lo que es la pandemia del COVID-19 de manera específica. Lo que más se acerca en materia de pandemia o de enfermedades infecciosas contagiosas no es la ley del SIDA, que en su momento constituyó una grave amenaza contra la humanidad. Sin embargo, el legislador pues encaró esa parte y desde el punto de vista penal estableció rigurosas sanciones y requisitos y protecciones en favor de los infectados y de las personas en peligro de ser infectadas. En tanto al tema en sí que nos corresponde, que es lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, en tiempo de pandemia o de COVID-19, nosotros vamos a ratificar exactamente como se expresó la maestra Villafaña. En el cumplimiento de los contratos hay que verificar cada contrato en su particularidad. En ese sentido, hay un principio general que establece la responsabilidad contractual como consecuencia del no cumplimiento de los contratos. Esa responsabilidad se encuentra atenuada cuando la parte que ha incumplido con la obligación contractual justifica su incumplimiento mediante lo que son causas eximentes o liberatorias de responsabilidad civil, como lo es el caso fortuito y la fuerza mayor. En el caso de la especie, nosotros podemos señalar que las obligaciones que están contenidas en los contratos no se extinguen por caso fortuito o fuerza mayor, a menos que se trate de obligaciones intuito de persona, que su cumplimiento está destinado a una persona determinada, o las obligaciones que tienen que ver con una cosa cierta y determinada cuando ésta se ha perdido o deteriorado. En el ámbito contractual, la responsabilidad civil viene a ser la sanción por el no cumplimiento de la obligación. Y esta obligación que nace como consecuencia del no cumplimiento de la obligación contractual puede ser, como ya hemos señalado, atenuada por la situación que estamos viviendo hoy día con la pandemia COVID-19 y las regulaciones que han emanado de las autoridades de salud y del Poder Ejecutivo. Resulta que la Constitución Dominicana, en el artículo 148, establece la responsabilidad
civil de las instituciones y de los que dirigen las instituciones de manera solidaria cuando ellos han puesto en peligro o han causado daño a las personas en particular en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, y tratándose del COVID-19, ahora mismo entendemos importante señalar lo que implicaría la violación a las regulaciones establecidas por las autoridades correspondientes. Debemos recordar que la Ley 4201, que es la Ley General de Salud, le da un poder de reglamentación a las autoridades de salud pública. En el artículo 36, 61, 58, 62, entre otros, le da ese poder de regulación. ¿Qué resulta? Que la violación a esas regulaciones, a esos protocolos establecidos por las autoridades, puede conllevar y comprometer la responsabilidad civil de las personas. Esto así, en virtud de que la responsabilidad civil, en sentido general, acuñada en el artículo 1382 y 1383 del Código Civil como fundamento de la responsabilidad civil extracontractual, independientemente de lo que hemos señalado con respecto a los contratos, es importante señalar que si una persona de manera deliberada contagia a otra persona, entonces estaría comprometiendo su responsabilidad civil en el marco del artículo 1382. Y si lo hace de manera involuntaria por una actuación imprudente, negligente o torpe, entonces estaría comprometiendo su responsabilidad civil al amparo del artículo 1383. El derecho de responsabilidad civil hay que tomar en consideración que es un derecho que se encuentra latente en toda actividad humana. Como ya hemos señalado y la profesora Villafaña señaló, dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos el contrato como fuente voluntaria, pero también tenemos fuentes involuntarias que están sancionadas por la responsabilidad extracontractual, como son los delitos y los cuasidelitos civiles. En ocasiones los delitos penales también conllevan la producción de un daño a otro y en consecuencia también entra lo que es la aplicación del artículo 1382 del Código Civil. En ese sentido, nosotros queremos señalar que la responsabilidad civil en República Dominicana como consecuencia del contagio infeccioso de una enfermedad infectocontagiosa no tiene regulación expresa. Donde más se acerca es, como ya hemos señalado, con la ley del SIDA. Pero como no tenemos textos legales que directamente se refieran a lo que es la responsabilidad civil como consecuencia del contagio del COVID-19, entonces nos tenemos que sujetar al contenido de los artículos 1382 y 1383. De lo que resulta que una persona que esté infectada del COVID-19 de manera intencional o por negligencia contagia a otra persona y en consecuencia le causa un daño, se encuentra obligada a reparar el daño causado. Para muchos podría resultar un poco cuesta arriba. Le quedan 2 minutos, maestro. Ya que el COVID-19
es una enfermedad de fácil contagio. Sin embargo, como dice el Código Civil, todo hecho del hombre que causa un daño a otro se encuentra en la obligación de repararlo. Diríamos, ¿y cuál sería la falta? La falta sería la actuación contraria a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud y a las buenas costumbres. Ahí estaría la falta y el daño, el contagio de la enfermedad y el lazo de causalidad entre el daño y la falta que habría que probarlo. La responsabilidad civil puede tener un carácter delictual cuando el contagio es causado de manera intencional, o un carácter cuasi delictual cuando es causado de manera intencional. Pero es bueno señalar que en cualquier caso de lo que hemos expresado, lo que se pone en riesgo es el patrimonio de las personas, porque la responsabilidad civil va directamente a actuar en contra del patrimonio de la persona, ya que la responsabilidad civil no es personal, sino que tiene un carácter estrictamente patrimonial, y por tanto debemos cuidarnos a los fines de no causar contagio a otras personas ni promover el contagio, para así evitar comprometer nuestro patrimonio. Muchas gracias, maestro Elvin Herrera, por esa importante participación. Estamos a su disposición. La vicedecana Rosalía Sosa también se encuentra en este foro. Un temple de mujer, una mujer que desde que iniciamos estos programas ha estado presente siempre, activa. Vamos a escuchar ahora entonces al maestro Francisco Cabrera, quien va a abordar el tema desde una perspectiva laboral, desde el contrato de trabajo. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Rudy. Buenas tardes a la concurrencia, a los maestros que nos acompañan en el panel. Después de la intervención de la maestra Marta y del maestro Erwin, yo creo que me resulta cómodo, porque ellos han sido bastante claros, y me resulta cómodo aterrizar de inmediato en el campo del derecho del trabajo. Desde que se tomaron las primeras medidas que el Ejecutivo logró que el Congreso le autorizara el estado de excepción bajo la modalidad de estado de emergencia, que se pidió a la ciudadanía y se le obligó a tomar medidas de distanciamiento. Los destinatarios de primera línea en los efectos fueron los trabajadores y los empleadores. Una relación que descansa en el contrato de trabajo. Este contrato que tiene al trabajador y al empleador como parte, y que sus principales obligaciones son la prestación del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del empleador. Un contrato de ejecución sucesiva y un contrato en donde las partes son acreedores y deudores recíprocos mutuamente. ¿Por qué digo que trabajadores y empleadores fueron los destinatarios de primera línea en las medidas que se tomaron? Porque si observamos, estas medidas implican limitación al derecho al libre tránsito, limitación al derecho a la libre reunión, y ambos derechos inciden considerablemente en lo que es el traslado del trabajador hacia el puesto del trabajo. Pero además implicaba el cierre de los espacios en donde concurren personas, escuelas, centros de trabajo, iglesias, espacios públicos de recreación, y donde mayor llamó la atención fue en el espacio del centro de trabajo. Inmediatamente el trabajador se ve privado de ejercer el derecho al trabajo, un derecho que no está al alcance de las medidas que el Poder Ejecutivo puede tomar para limitar, pero que resulta afectado como consecuencia de los derechos al libre tránsito y de los derechos de reunión.
Dichosamente podemos decir que desde el seno del derecho del trabajo existe una figura jurídica conocida bajo el nombre de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que regula el incumplimiento temporal de las obligaciones de las partes. Inmediatamente, la ciudadanía afectada por las medidas miró hacia la suspensión de los efectos del contrato de trabajo para resguardar el incumplimiento de las obligaciones que resultan de las medidas que tomó el Ejecutivo a los fines de frenar el avance o la propagación del virus. Pero ¿qué resulta? Que el contrato de trabajo, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo obedece a causas que le justifican. Dentro de las causas que le justifican, unas son inherentes a la persona del empleador y otras son inherentes a la persona del trabajador. Aparece en el artículo que enlista las causas de manera enunciativa del Código de Trabajo, la causa de fuerza mayor como motivo que puede justificar la suspensión. Automáticamente todo el mundo se cobijó bajo esa causa y asumió que los contratos de trabajo quedaban suspendidos. Se iniciaron las solicitudes a las autoridades administrativas de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la causa es inherente a la persona del trabajador, basta con que el trabajador le informe al empleador la causa que le ha impedido asistir a su puesto de trabajo. Pero cuando la causa es inherente a la persona del empleador, la ley sujeta la validez al cumplimiento de unos requisitos de forma y de fondo, y es que el empleador debe comunicar tanto al trabajador como a las autoridades administrativas de trabajo que se va a acoger a la suspensión, indicando la causa, indicando el tiempo por el que requiere de la causa y justificando además con las pruebas con que cuente la solicitud que hace. Las autoridades administrativas de trabajo realizan una investigación, aprecian lo que han investigado y emiten una decisión aprobando o desaprobando la suspensión solicitada. En la especie, nosotros entendemos que esa labor del Ministerio de Trabajo sobra, porque la inactividad laboral se impone tanto al trabajador como al empleador y tiene como consecuencia un mandato del cual no pueden escapar las autoridades administrativas de trabajo que en un estado normal, fuera de lo que es el estado de excepción, podrían valorar tanto la causa como la pertinencia de la solicitud. Pero en este caso, las autoridades administrativas de trabajo no van a evaluar una decisión del presidente de la República, no van a emitir una decisión contrario al plazo que el presidente de la República haya determinado como cabeza del Ejecutivo de que necesita para que puedan ser viables las medidas atinentes a evitar que el coronavirus avance en la población. El trabajador, además, que huye del virus, que se cobija en la medida para protegerse, y el empleador que está viendo que su empresa está cerrada y que no puede operar. De entrada, se entendía, si verificamos ese decreto 134/20 que doña Marta hacía alusión, que fue el decreto a través del cual el presidente declara el estado de excepción, se entendía que la medida iba orientada a un blanco específico del empresariado. Sin embargo, no habían transcurrido 48 horas cuando ya lo que parecía una excepción se había convertido en la regla y excepcionalmente solo quedaban operando aquellos negocios que incursionan, que inciden en el área de la salud, abastecimiento de medicina, abastecimiento de alimentos, abastecimiento de combustible y seguridad. Las demás actividades quedaron prácticamente nulas, además de que muchos trabajadores quedaban impactados por una especie de miedo invencible que los conmovía y los obligaba a quedarse en casa para no exponerse a la propagación del virus. En esas circunstancias, para nosotros, desde el momento, y ahí invitamos a una mirada reflexiva sobre la situación y el procedimiento que se debe seguir para que una suspensión pueda ser declarada válida cuando la causa no es de la exclusividad del trabajador, que desde el momento en que el Ejecutivo
toma las medidas que dificultan la ejecución del contrato de trabajo, automáticamente el contrato de trabajo queda suspendido, una suspensión atípica que se levanta automáticamente. El ejecutivo a su vez levanta las medidas que restringen los derechos, que impiden el ejercicio del derecho al trabajo y que impiden las actividades de la empresa. En ese escenario, una vez levantada la cuarentena, perfectamente entonces pueden las partes que así lo estimen, si lo consideran necesario, hacer uso del derecho a cobijarse en la suspensión y solicitar a las autoridades de trabajo que sea evaluada la posibilidad, si no están en condiciones de abrir, de que la empresa comience a operar, de que sean autorizadas suspensiones. Resumiendo, la suspensión atípica, que como consecuencia del estado de emergencia que hemos estado viviendo, el que nos ha enseñado de todos y a todos, y que aunque la normativa se presuma conocida por todos, en el ambiente jurídico tampoco deja de estarnos enseñando. Nosotros creemos que las autoridades se apresuraron, asumieron un papel muy protagónico que genera confusión, emitieron una resolución reconociendo la suspensión de los contratos de trabajo en algunas alas del empresariado, sobreseyeron referirse a otras solicitudes, pero nosotros entendemos que se trata de una actuación inútil y razonable que, si miramos a la supremacía de los hechos, a los fines propios de la suspensión y al principio de razonabilidad, las actividades laborales, al quedar afectada por las disposiciones que buscaban el distanciamiento social, automáticamente implicaba una suspensión cuya fiscalización escapa al control de las autoridades administrativas de trabajo. Con el tema sobre la mesa, yo creo que es suficiente para que en su momento, cuando surjan las preguntas y respuestas, nosotros poder ampliar sobre el particular y, si fuere necesario, corregir algún tema que alguna intervención nos haga ver lo contrario. Muchas gracias. Gracias al profesor Francisco Cabrera Mata, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Bienvenida a la magistrada Gisela Lina de la Cruz, juez de la Corte de Trabajo de Santiago, que también se ha conectado a este foro, y la licenciada Annoria Lina de la Cruz. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a escuchar la última parte de este conversatorio y vayan preparando sus preguntas, vayan enviando sus preguntas. Vamos a escuchar ahora a la magistrada Mildred Hernández, juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega. Adelante, magistrada. Tiene usted el micrófono. Adelante, magistrada. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos y todas, y a los demás panelistas que me han precedido en el uso de la palabra. Encantada de compartir con ustedes. Dar las gracias a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la invitación a este conversatorio. A mí me corresponde una reflexión final respecto de lo que han comentado los expertos de manera brillante que me han precedido en el uso de la palabra. Tremendo compromiso se me ha encomendado. Bueno, es indudable que nos encontramos ante una situación excepcional en la cual no podemos predecir su duración, ni mucho menos la crisis que en todos los aspectos esta pandemia podría ocasionar. Pero en este conversatorio nos hemos enfocado en los efectos de la misma en los contratos y obligaciones. Estamos ante una enfermedad, COVID-19, donde no existe hasta el momento una vacuna que se expande con facilidad, y los tratamientos utilizados hasta ahora se encuentran en fase de investigación en cuanto al comportamiento del virus.
Nadie quiere contagiarse, pero al exponernos existe un riesgo de contagio muy alto. Ahora, existe una relación contractual X en el cual, como sabemos, las partes, y como decía la magistrada Marta, plasman su voluntad y se va a aplicar lo previsto en ese contrato. Tal como indicó la magistrada Marta también, la base de los contratos se fundamenta en el pacta observanda. Es decir, que los acuerdos entre las partes deben de cumplirse en sus propios términos. Pero, no obstante, este principio general en materia de obligaciones, existe algunas, se pudiera decir, existe algún tipo de amortiguamiento, por así decirlo, por otros que vienen a buscar algún equilibrio en esa relación jurídica, pues si bien es cierto que todo sujeto de derecho tiene que responder del incumplimiento de las obligaciones asumidas, no podemos dejar de lado que pueden producirse circunstancias ajenas a su control que le impidan dar el cumplimiento de ello y que pudiera, si esto último se prueba, hasta exonerarlo de su responsabilidad. Ojo, no estoy diciendo de entrada que por la pandemia declarada por el COVID-19 estoy libre de honrar mis obligaciones que he asumido. No, pues el deudor de una obligación debe realizar todo lo que sea necesario para cumplir sus obligaciones. Incluso tendría que dedicar la totalidad de sus recursos, aunque suene duro, a arruinarse si fuera necesario con tal de cumplir. Ahora bien, en todo contrato, las partes son libres de establecer, en caso de que surjan algunos eventos que les impidan cumplir con sus respectivas obligaciones, pudieran estos estar exentos de su cumplimiento. Como sabemos, en la cotidianidad hay unos riesgos ordinarios que estarán vinculados al objeto del contrato, pero hay otros que pudieran resultar absolutamente impredecibles. Es así como lo primero que debemos de aclarar antes de continuar es que la fuerza mayor no es de orden público, por lo que las partes deben perfectamente o pueden perfectamente prescindir de esta cláusula en el contrato, indicando que en caso de que surja un evento de esa naturaleza, como quiera van a cumplir, o más bien van a asumir los riesgos que el mismo pudiera generar, por ejemplo, en términos económicos. Hay que aclarar también que para que se pueda aplicar la fuerza mayor, se debe de tratar de sucesos que real y efectivamente imposibiliten el cumplimiento de la obligación, no aquellos procesos o sucesos que lo dificulten o lo hagan más complicado u oneroso. Es decir, la imposibilidad de cumplimiento debe de ser absoluta y no relativa. Bien, parece que Por se tanto, frizó. para que exista fuerza, el hecho definitivo. ¿Cómo? No, que creí que se había frizado el micrófono. Está bien, continúe. Ah, perfecto. Entonces, para que tenga efectos liberatorios, el hecho, de forma definitiva y absoluta, debe de imposibilitar la ejecución de la obligación. Lo que quiero significar es que el deudor, por el caso que nos ocupa, es decir, la pandemia declarada por COVID-19, queda disculpado por no verse expuesto a morir por el virus en los contratos que apliquen, ojo, tal y como decía la magistrada Marta. Y es que aquí, tanto el interés general y los sentimientos humanitarios, tal y como establecen Planior y Ripper, expresan o excluyen toda obligación de sacrificarse en aras de una deuda, exponiéndose a un peligro que no fue creado por el deudor de la obligación. Ojo, estamos hablando aquí del caso, tal y como se expresaba anteriormente, en que la obligación implica la prestación de un servicio o trabajo personal, es decir, la individualización de la prestación y por consiguiente la imposibilidad de cumplirla cuando el evento no le es
imputable al deudor y sea de carácter duradero. Lo liberará definitivamente, no así cuando se trate de un trabajo que no tiene que ser necesariamente personal o que pudiera realizarse sin una exposición potencial al virus. Y es que para valorar en su justa dimensión la fuerza mayor, tenemos primero que irnos al objeto del contrato, tal y como establecía la magistrada Mata, entre otros aspectos a analizar. Pues no es lo mismo, claro que no va a ser lo mismo, un contrato que se pueda cumplir de manera remota desde casa, como sería, por ejemplo, desarrollar trabajos de diseño gráfico para una campaña publicitaria de una empresa, a un contrato que para su ejecución, en los casos que estamos viviendo actualmente, contemple por obligación aglomeración o cercanía con más personas. O sea, hay que ver cada caso en particular. Resulta obvio que a fin de determinar en un caso concreto las obligaciones del deudor, habrá, como indicó la magistrada, que examinar, por supuesto, los términos o el objeto de ese contrato. Quiero resaltar otra cuestión también que refería la magistrada Marta, y es conocida la clasificación de los contratos. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y para qué hablar de clasificación? Y yo les digo, esto es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta, el delimitar el tipo de contrato. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos frente a un contrato de cumplimiento inmediato, no pasa nada, es decir, dando y dando, como dicen. Pero cuando estamos frente a un contrato cuya ejecución trasciende en el tiempo, la ejecución del mismo expone, claro que va a exponer al deudor a eventualidades que pudieran ser favorables o desfavorables, como consecuencia de las variaciones en las circunstancias de hecho que pudieran condicionar su cumplimiento. Tendríamos que preguntar entonces, ¿cuál fue el evento actual que varió las circunstancias? Bueno, el COVID-19, declarada pandemia. Pero es preciso, antes de continuar, aclarar otras cuestiones. Aclarar que una cosa es que no he podido cumplir con la obligación, yo no he podido, hay que aclarar esto, no he podido cumplir con la obligación por las medidas adoptadas por el gobierno que imposibilitan, en cierta forma, la ejecución de la prestación. Por ejemplo, el toque de queda me impide cumplir, el aislamiento, etc. Hay que delimitar si no he cumplido por las medidas adoptadas por el gobierno que han imposibilitado la ejecución del contrato, y otra cosa sería el hecho mismo del COVID-19. Es decir, hay que segregar estos dos aspectos. Pues en el primero, esas medidas gubernamentales las debemos obedecer por un tema de interés general y, por supuesto, el acatamiento de dichas medidas de índole administrativas, y considero que en este caso la obligación desaparece, pues existiría, como decía Cabrera, una imposibilidad en su cumplimiento, no imputable en modo alguno al deudor de la obligación. Ahora, claro está, mientras estas medidas se encuentren vigentes. Ojo, en algunos tipos de contratos, como decía anteriormente, imagínense, la materia prima no llegó a tiempo porque los puertos están cerrados. Ese pudiera ser un ejemplo perfecto por las medidas gubernamentales. En otro orden, en nuestro Código Civil, tenemos que aclarar esto, no define de manera exacta lo que es la fuerza mayor, sino que ha sido la jurisprudencia quien ha delimitado los elementos que la identifican, estableciendo que son eventos imprevisibles, irresistibles y que se originan fuera del ámbito de quien incumple. Pero hay que tener pendiente que lo externo e imprevisible en lo que tiene que ver con el COVID está claro, ¿verdad que sí? Pero lo de irresistible tendría que analizarse caso por caso. Y considero que estaría íntimamente ligado al objeto del contrato y sobre todo, a la forma de llevarlo a la ejecución, como indiqué anteriormente. Viendo aquí lo irresistible como aquel acontecimiento contra el cual el deudor no pudo hacer nada. Entonces, el COVID debe ser considerado en principio como
un evento de fuerza mayor. Marta aclaraba que la fuerza mayor no se aplica a todas las clases de obligaciones, como son las obligaciones pecuniarias, sino a las de hacer o no hacer. Y esto es bueno aclararlo, pues sabemos que hay muchas personas por ahí que consideran que como no están recibiendo ningún ingreso, no están obligados a pagar sus deudas. En ese sentido, aplicando el principio de buena fe, la jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada que la situación económica del deudor de una obligación dineraria no constituye una fuerza mayor. Imagínense que pudiera ser. Ahora bien, otra cuestión que debemos de preguntarnos también es, ¿cuándo se celebró el contrato? ¿Antes de que se declarara la pandemia por COVID-19 o después? Estas fechas son importantes. Aquí tenemos que hacer una pausa, porque estas fechas tienen extremo valor. Hay que ver la previsibilidad para hablar o no de fuerza mayor. En materia contractual, sabemos que se debe de apreciar esa previsibilidad al momento de la conclusión del contrato, ya que la irresistibilidad, como otro elemento de la fuerza mayor, se debe de apreciar al momento de la ejecución misma del contrato. Entonces, si la formación del contrato fue antes, pudiera plantearse como una causa liberatoria de responsabilidad. Pero si fue después que firmamos, lamentablemente, se pudiera considerar que el evento era previsible. Y otra cuestión en ese mismo aspecto del tiempo en el cual contraté, por ahí también podría invocarse en los tribunales, en términos de fecha, no la declaratoria de pandemia por la OMS, sino cuando se declaró el 1 de febrero de 2020 por ella como emergencia mundial. Le queda un minuto, magistrada. ¿Cuánto? Un minuto. Ok. Ahí veremos entonces qué dirán los tribunales al respecto si se le plantea esa casuística. Ahora bien, por otro lado, no siempre tendría que hablarse de no responsabilidad. Pudiéramos hablar también de la suspensión del contrato, siempre y cuando se pueda y se trate de hechos que tengan un carácter momentáneo. En cuanto, para seguir con el maestro Elvin, cuando trabajó el tema de la responsabilidad civil extracontractual, hay que resaltar que al encontrarnos en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, la misma se va a apreciar el hecho en sí cuando se suscite. Ahí es que debemos analizar la previsibilidad para hablar o no de fuerza mayor. El contagio intencional por COVID, desde el punto de vista del aspecto civil, olvidándonos del aspecto penal, porque solamente la ley de SIDA es que establece algo, pero ya para ir concluyendo, en lo relativo al aspecto civil, esto está cubierto, como establecía el maestro, es decir, lo que corresponde a la responsabilidad civil extracontractual, con o sin intención, solo hay que probar que se causó un daño en el marco del 1382 con 1383. Aquí, el punto neurálgico para concluir, que considero interesante, es el tema de la prueba. Preguntarnos, ¿con cuántas personas tuvo contacto el demandante? ¿Cómo determinar que fue A y no B que lo contagió? O sea, estamos hablando del punto de vista del 1382 y 1383. Además, el tema de la intención, en casos como sería con intención, te contagié con intención, sería ese tema de la prueba un tanto difícil. En el caso del SIDA pudiera tener, bueno, una violación sexual, sabía que estaba contagiado, está fácil. Pero nada, para eso está ahí el artículo 1315 del Código Civil y los abogados procurarán, en caso de que se le presente, buscar una prueba para que el tribunal la valore en su justa dimensión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, magistrada Mildred Hernández. Saludo en este panel para Bielka Morales, de Santiago,
gran jurista de derecho laboral y académica, y para el magistrado Octavio Augusto Mata, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Altagracia. Aquí está, ya tengo aquí la batería de preguntas que los distinguidos participantes de este panel quieren hacer. La primera, me imagino yo que para la magistrada, bueno, cualquiera puede ser que la conteste. Según lo expuesto, ¿qué pasaría con los contratos de alquiler en el caso de la suspensión, inclusive hasta del pago del salario, diría yo, del trabajador? ¿Podría dejarse de pagar? Bueno, muy interesante pregunta. Sí, parece que es para mí, según me han dicho, pero muy interesante pregunta respecto a lo siguiente. Fíjense, lo primero es que el contrato de alquiler se enmarca dentro de un contrato muy específico en el cual hay obligaciones conjuntivas. O sea, las obligaciones que se asumen en el contrato de alquiler son obligaciones complejas. Obligaciones complejas en el sentido de que, por ejemplo, el inquilino se compromete en el contrato a varias obligaciones. Se compromete a pagar el alquiler, a pagar los servicios, puede ser que se comprometa a no subalquilar, puede ser que se comprometa, por ejemplo, a no hacer otra distribución, a no destinar el inmueble a otra utilidad que no sea para la cual contrató. Ahora bien, ¿qué pasa en este tipo de obligación? Pasa que la persona, vamos a decir así, cumpliendo todas y cada una de las obligaciones, o sea, dando cumplimiento a lo que sea convenido en el contrato. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Ya hemos dicho que el pago del alquiler es una deuda pecuniaria. Entonces, la obligación existe. O sea, no se extingue la obligación del inquilino de pagar el alquiler por el hecho de la situación que está sucediendo. Ahora bien, siempre, y como también decían mis demás compañeros, siempre vamos a apelar al lado humano, en el sentido de que no obstante, ese principio de conservación, de esa autonomía de la voluntad de que hablábamos al principio existe, también tomar en cuenta la situación, vamos a decir así, real, la situación social, la situación económica que está sucediendo, que muchas veces no coincide con la situación legal. O sea, no siempre lo legal va a coincidir, tal vez hasta con lo justo o con aquello a que las partes puedan arribar por su mutuo acuerdo. Una vez, vencidas las cuotas, a aquellas concesiones a que pueda llegar el propietario, pero legalmente no operaría en principio como una causa de extinción de la obligación. Otra pregunta para usted, magistrada. ¿Qué va a ocurrir con las obligaciones vencidas o exigibles sin una norma que los regule ni una fuerza mayor que no se sabe hasta cuándo perdure? Vencidas las cuotas. Bueno, en este caso hablaríamos de que las obligaciones a las cuales ya han tenido la llegada del término. Me parece interesante la pregunta por lo que están preguntando y por una consecuencia también que se puede deducir. Y es la siguiente. Miren, en las modalidades de las obligaciones, una de estas modalidades es el término. Es acontecimiento futuro y la mayoría de las veces cierto, del cual depende la exigibilidad de la obligación. Entonces, ¿qué sucede? Además de lo que están preguntando, yo creo que puedo ver otra cosa. Primero, aspectos a los cuales no le haya llegado el término, pero que el deudor no pueda ir cumpliendo las prestaciones parciales y también que pueda percibirse la quiebra. También en esos casos es una de las situaciones que se pueden presentar ante los tribunales, el hecho de que de una avalancha de demandas o de medidas conservatorias, de solicitud de medidas conservatorias antes de llegar el término. Pero una vez llegado el término, normalmente las partes contratan para que se cumpla como fue pactado. O sea, si una parte se compromete a dar o no hacer, o no hacer, la otra parte contratante pretende que se cumpla ese dar, hacer o no hacer. Ahora, en caso de incumplimiento, ¿qué sucede? Las vías están en principio, porque le digo, lo legal está claro. Se puede demandar primero en cuanto
a la ejecución del contrato, a la resolución del contrato y tal como dije en parte de las palabras de socialización, lo que sí en las obligaciones de hacer no implicaría la fuerza mayor, el hecho de la extinción de la obligación. Lo que habría la situación de, vamos a decir así, de adecuación, de atenuación o de no existencia es en la parte de daños y perjuicios. O sea, pero en principio el deudor debe cumplir si no se ha convenido un caso de fuerza mayor. Ahora bien, la situación actual, porque también una de las fuentes del derecho es la equidad. Y también, fíjense que, no obstante, el artículo 1134 habla de ese pacta sunt servanda. El artículo 1135 también dice que es importante mirar la equidad. O sea, la situación actual es una situación en la cual todos debemos ponernos, bueno, en los zapatos hacer empatía en cómo se está viviendo. Ahora bien, reitero, no siempre lo legal tiene que ver con lo justo. Para el maestro Elvin Herrera, hay una pregunta sumamente importante aquí, que tiene que ver con lo que está justamente sucediendo en estos momentos. Y las aspiraciones que tienen muchas personas de demandar a China. Alguien pregunta que si tiene cabida legal la demanda que un grupo de abogados norteamericanos le están haciendo a China, partiendo del criterio de que de allá fue que salió la pandemia. Sí, en el contexto que se hace la demanda, no se puede desvincular de la parte política. El estado de Missouri, que es un estado donde Donald Trump tiene dominio absoluto, demandó no al gobierno de China, porque resulta que en Estados Unidos, conforme a lo que es la legislación interna de respeto a la inviolabilidad y a la soberanía de los estados, ellos no pueden demandar al Estado de China, sino que han demandado al Partido Comunista, alegando que el Partido Comunista no es parte integral del Estado. Ahora bien, ellos pudieran demandar, o cualquiera pudiera demandar, como hemos señalado, a la luz de lo que es el artículo 1382, pero debe probar que la parte demandada ha cometido una falta. Lo que alegan los abogados de Missouri es que China ocultó de manera premeditada información valiosa para combatir el coronavirus a los fines de sacarle ventaja económica. Ventaja económica y ventaja en el plano industrial. Sin embargo, siempre se puede demandar. El problema, como dijo la magistrada Marta y la magistrada Mildred también, el problema es la prueba. Si usted puede configurar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, sea esta contractual o extracontractual, en el caso de la especie, la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1382, entonces, si esos abogados pudieran probar que real y efectivamente China llevó a efecto un hecho que le causó un daño y que constituye una falta, entonces sí pudiera tener espacio jurídico. Sin embargo, eso se vislumbra o se ha visto como un asunto más bien político, porque en Estados Unidos, según las encuestas, la comunidad china tiene de rechazo por encima del 60%, y esos políticos andan buscando precisamente espacio para ganar las elecciones venideras. Pero, como les señalé, si hay posibilidad de configurar los elementos constitutivos, pues la demanda se puede perfectamente establecer y con un alto grado de éxitos. Bien, Francisco Cabrera, aquí viene la batería de preguntas para ti. A raíz de que la Suprema Corte de Justicia ha suspendido los plazos procesales,
¿cree usted que el plazo del artículo 86 sobre el desahucio también fue suspendido? Tuve problemas con la comunicación tuya, Rudy. Si puedes repetir, por favor. No me escuchaste. No, al final no. Bien. La pregunta es, a raíz de que la Suprema Corte de Justicia ha suspendido los plazos procesales, ¿cree usted que el plazo del artículo 86 sobre el desahucio también fue suspendido? Lo que pasa es que el artículo 86 prevé un plazo de 10 días para que una vez ejecutado el desahucio, el empleador cumpla con la obligación de pagar las prestaciones laborales. No es un plazo que tiene lugar dentro del contrato de trabajo, por tanto, no aplica las ventajas que garantiza la suspensión. No es una conducta que quedaría blindada bajo la institución de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, porque se supone que ya el contrato de trabajo ha terminado. Si se estima que estamos ante un plazo procesal, que ese plazo de los 10 días debe ser observado antes de que la persona pueda accionar para reclamar el cumplimiento del pago de las prestaciones laborales, yo estimo que corre la suerte del sobreseimiento, de que se aplaza. Ahora, si tú entiendes que no es un plazo a ser observado para tú reclamar, ese plazo no corre la suerte de los plazos procesales, pero el plazo para tú reclamar, que no aparece en el 86, sí es un plazo que va a quedar aplazado. Todo va a depender de la visión que tú tengas o la persona que haga la pregunta de ese plazo de los 10 días. Si estima que es un plazo dentro del cual no se puede accionar y que por tanto es un plazo que se suma a los plazos de la prescripción, o si estima que ese plazo es indiferente a los plazos de la prescripción. Yo he invocado sin tener éxito que se trata de un plazo que debe ser sumado al plazo de la prescripción y que hasta tanto no transcurran esos 10 días, parece de necio emprender una acción en pago de prestaciones laborales y que por tanto debería ser un plazo que se agrega al de los 2 meses para tú accionar en reclamación de prestaciones laborales. Pero yo ahí estoy trabajando sobre un razonamiento propio. Por eso he dejado la respuesta en función a lo que entienda la persona que ha hecho la pregunta de si el plazo es o no es procesal. Bien, hay otra pregunta que a mi juicio fue contestada con tu exposición, pero de todas maneras la voy a hacer. Dice, conforme la posición del profesor Cabrera, no era necesario someter las solicitudes de aprobación de suspensión de los contratos de trabajo conforme a lo que establece el Código de Trabajo. ¿No contradice ello las disposiciones referidas a suspensión de contratos de trabajo prevista en los textos referidos al programa FASE? El tema es que el programa FASE está integrado por una burocracia que las autoridades implementaron para acceder al mismo, para aprovechar al mismo. Ahora, la suspensión como causa, como instituto que regula el incumplimiento temporal de las obligaciones que resultan del contrato, es autónoma y completamente independiente de los programas de asistencia que haya diseñado el Estado, cumpliendo con las obligaciones que como Estado social debe frente a sus ciudadanos. Hay que distinguir, y es ahí donde yo entiendo que las autoridades le dieron el trato de una solicitud de suspensión para que tú accedieras al programa FASE, cuando la suspensión de entrada quedaba automáticamente de pleno derecho cuando el trabajador está imposibilitado de cumplir y el empleador está imposibilitado de poner en marcha el aparato productivo. Bien, Francisco, mira, aquí hay 2 preguntas que a mi juicio, y son las 2 últimas que tenemos, que te la voy a hacer juntas para que tú la contestes juntas. Dice, se tiene entendido que el salario de un trabajador es intocable y el empleador no puede reducirlo luego de contratarlo. ¿Qué pasaría con los trabajadores que solo les han depositado la parte referente al programa FASE y el % que debería pagar el empleador aún está pendiente?
Y la otra dice, ¿qué puede hacer un empleador, digo, un trabajador que ha sido suspendido por los efectos del artículo 50 y siguiente del Código de Trabajo, pero su empleador no lo ha sometido o no lo sometió al programa FASE? Mira, el tema es, hay que identificar la regla base de la suspensión. Si hemos dicho que la circunstancia encuentra una institución que da explicación en el derecho del trabajo y que esa es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, la suspensión implica que las partes quedan exoneradas de cumplir con las obligaciones, así como el trabajador queda exonerado de tener que ir a cumplir con el deber de ir a prestar servicio. El empleador queda exonerado de la obligación de pagar el salario. El hecho de que el gobierno ponga en ejecución un programa de asistencia para paliar la situación, para mitigar la situación por la que nos estamos viendo afectados, en ningún momento eso desnaturaliza la base de la institución de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. De todos modos, insisto, estamos ante una situación que nos está enseñando a todos, si el empleador no completa esos pagos como sugirió el gobierno, porque ahí viene otro espacio de confusión, que las autoridades administrativas de trabajo reglamentaron las recomendaciones, hicieron recomendaciones al empleador, hicieron sugerencias al empleador desde el primer día y las pusieron de manifiesto a través de instrumentos normativos, y eso genera una confusión y le hace creer a uno de los sujetos que está frente a una regla que puede hacer valer y en virtud de ella hacer reclamos. De modo que cuando las autoridades recomiendan que se paguen, sugieren que se pague, exhortan que se pague, no se trata de una disposición de carácter vinculante, porque no es una norma, aunque se incurrió en el error de que las recomendaciones fueron producidas a través de una resolución del Ministerio de Trabajo y ello genera confusión. Pero el empleador no está obligado, e incluso las autoridades hicieron sugerencia y aún no hubiesen hecho la sugerencia, un mandato de las autoridades en esas circunstancias a que se ejecute el pago es perfectamente sometible a control jurisdiccional, y el empleador hubiese podido acceder al control jurisdiccional con respecto a esa decisión si hubiese tenido carácter vinculante, que por suerte se limitó a sugerir, a exhortar y a recomendar. Bien. Porque recuerda, Rudy, hay un tema y a la concurrencia. Con la suspensión sufre el trabajador, sufre la economía, sufre el fisco y también sufre el empleador. Todos los que intervienen, todos los sujetos de la economía y los sujetos del derecho del trabajo sufren cuando interviene una suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Lo único que yo he resaltado y he colocado sobre la mesa, que por apartarse de lo cotidiano es susceptible y razonable que entre al debate, es el tema de que, a mi juicio, atendiendo a la supremacía de los hechos, a la razonabilidad y a que estamos en presencia de un hecho del príncipe del que no puede escapar ni trabajador ni empleador, la suspensión es automática y resulta innecesario la intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo. Bien, la magistrada Mildred Hernández, aquí tenemos una pregunta para usted que llegó ahora, ya que no habíamos terminado. ¿Entiende usted que en ocasión de una eventual demanda por incumplimientos de obligaciones contractuales, la sede jurisdiccional evaluará objetivamente los elementos constitutivos de la figura del caso fortuito o fuerza mayor para ver si se reúnen o se inclinará por la vía más rápida o cómoda que justificar el incumplimiento de la obligación que se reclama en el caso de estado de emergencia? Una respuesta académica, a lo mejor es una consulta de algún abogado. Bueno, el punto de saber cómo va a fallar un tribunal y cómo va
a verificar las pruebas aportadas es una pregunta muy subjetiva. Yo entiendo que están haciendo ahí hasta una acusación en el sentido de que el tribunal podría irse por una vía rápida o por una vía cómoda. Por eso no le dije que le dé valorando. una respuesta académica para que quede tranquilo. Bueno, hay que analizar el expediente, valorar las pruebas aportadas y verificar si real y efectivamente en el tipo de contrato o en el tipo de incumplimiento que se está planteando aplica o no la fuerza mayor desde el punto de vista de la pandemia. O sea, creo que eso sería la respuesta. El abogado sería quien tendría que verificar si el tipo de contrato o la obligación asumida encajaría en los tipos para la fuerza mayor y aportar las pruebas correspondientes. Bien, señor decano, Bautista López, quien va a concluir este evento, no sin antes yo darle las gracias a un grupo de gente, señores, que están detrás de toda esta estructura. Es Jaime Francisco Rodríguez, Madeline Castillo, Egna, Mildred Beltré y otro grupo de personas que están en los controles y manejando todos estos equipos electrónicos, sobre todo Mildred, que es la jovencita, la que el decano ha puesto a bregar con todo esto, y a Jaime, gente jóvenes, que ya nosotros punchamos. Gracias a ellos, sin ellos esto no hubiese sido posible. Vamos a escuchar entonces al decano para que termine o despida este conversatorio. Bueno, querido Rudy, estimados profesores, el decano ha delegado en mí, a Esna Castillo, para el cierre de esta actividad, y de parte de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Escuela de Derecho y el Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas y Políticas, queremos agradecer a la magistrada Marta Astilla Villafaña, al docente Elvin Herrera de nuestra Escuela de Derecho, a nuestro querido abogado y profesor Francisco Cabrera, y a nuestra magistrada Mildred Hernández por sus maravillosas participaciones y de la forma en la cual han agotado este tema interesantísimo sobre los efectos en el cumplimiento de las obligaciones y los contratos civiles, comerciales y laborales. De nuestra parte, pues agradecer a todos los profesores, directores de escuela, nuestra vicedecana que está en línea, y a todos los participantes, estudiantes que se han hecho eco de esta actividad, a todos los integrantes del Poder Judicial que están en línea, y por supuesto a todos los espectadores que nos están siguiendo desde Facebook Live, desde nuestro YouTube, y desde los cuales pues han interactuado con estos expositores y aclarado ciertas dudas e interrogantes sobre estos temas. Agradecerles y motivarles a que sigan participando en nuestras videoconferencias y dar las gracias y cerrar nuestra noche de hoy. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo videoconferencia o webinar. Gracias por participar.